Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga hoy. Estamos a miércoles 5 de abril, San Vicente Ferrer, predicador, en el año 1419. San Vicente Ferrer, predicador. Bendiciones a todos los Vicentes. Tenemos al Padre Vicente que está aquí en Casas Tamsa con el Padre Roberto. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Vamos a ver quién más tenemos ahí en el presbiterio. No, pues no tenemos ahora quien estuviera por ahí dentro de esa bendición. Bendiciones a todos los que en este día llevan su nombre de Vicente. A Vicenta, también tenemos Vicentas, Dios los bendiga en este día de San Vicente de Paúl, Vicente Ferrer. Escuchamos este canto y nos disponemos a los pies de nuestro Señor hoy, miércoles santo, miércoles 5 de abril. Bendiciones. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Hola, somos... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Vicente Ferrer, predicador en el año 1419. Nació en el año 1350 en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy pequeño una fervorosa devoción hacia Jesucristo y a la Virgen María y un gran amor por los pobres. Le encargaron repartir las cuantiosas limosnas que la familia acostumbraba dar. Así lo fueron haciendo amar y dar ayudas a los necesitados. Le enseñaron a hacer una mortificación cada viernes en recuerdo de la pasión de Cristo y cada sábado en honor de la Virgen María Santísima. Estas costumbres las ejerció durante toda su vida. Se hizo religioso en la comunidad de los padres dominicos y por su inteligencia a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Durante su juventud el demonio lo asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta se enamoraron de él y como no les hizo caso en las salamerías, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar las pruebas que le iban a llegar después. Siendo un simple diácono, lo mandaron a predicar a Barcelona, la ciudad donde, pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores no llegaban. Entonces Vicente en un sermón anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos papas y había muchos desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, que le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y países, y Vicente recuperó inmediatamente la salud. En adelante, por 30 años, Vicente recordaba el norte de España y del sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió más de 10,000 judíos y otros tantos musulmanes y moros en España. Y esto es admirable porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que un judío o un musulmán. Las multitudes se apiñaban para escucharle donde quiera que él llegaba. Tenían que predicar en campos abiertos porque la gente no cabía en los templos. Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y modulaciones, su pronunciación sumamente cuidadosa, permitan oírle y entenderle con más de una cuadra de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras en el Viernes Santo duró 6 horas, pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían porque sabía hablar de tal emoción y de temas tan propios para esa gente, con frases tan propias de las Sagradas Escrituras, que cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él mismo en persona. Antes de predicar durante 5 o más horas rezando para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírle,
dormía en puro suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra. Los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladó cabalgando en un burrito. En aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los ídolos y acompañaban sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En cambio, San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertir a los pecadores, y su predicación conmovía hasta los más fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta los más profundos del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios, y a cada rato caían personas desmayadas de tanta emoción. Gente que siempre se había odiado hacían paces y se abrazaban. Pecadores endurecidos en sus vicios pedían confesarse. El santo tenía que llegar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que se confesaran, y los penitentes arrepentidos, hasta 15,000 personas, se reunían en los campos abiertos para oírle. Después de sus predicaciones le seguían dos grandes procesiones, una de hombres convertidos rezando y llorando alrededor de la imagen de Cristo crucificado, y otra de mujeres alabando a Dios alrededor de una imagen de la Santísima Virgen. Estos dos grupos lo acompañaban hasta el próximo pueblo donde el santo iba a predicar, y allí le ayudaban a organizar aquella misión, y con gran ejemplo conmovían a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarle y quitarle pedacitos de su hábito para llevárselo como reliquia, tenían que pasar por entre las multitudes rodeadas de un grupo de hombres encerrándolo y protegiéndolo entre maderas y tablas. El santo pasaba saludando a todos con una sonrisa franca y su mirada penetrante que llegaba hasta el alma. La gente se quedaba admirada al ver que desde sus predicaciones se disminuían enormemente las borracheras y las costumbres de hablar cosas malas, y sus mujeres dejaban cierto modo de escandaloso a adornos que demostraban demasiada vanidad y gustos de parecer. Y hay un dato curioso: siendo tan fuerte como su modo de predicar y atacado tan duramente el pecado y el vicio, sin embargo la muchedumbre lo escuchaba con gusto, porque notaba su gran provecho que obtenía al oírle sus sermones. Vicente fustigaba sin miedo a las almas, a las malas costumbres que son las causas de tantos males. Invitaban incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la sublimidad de la Santa Misa y insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Insistía en la gravedad del pecado y en la proximidad de la muerte, en la severidad de los juicios de Dios y del cielo y del infierno que nos espera. No lo hacía con tanta emoción que frecuentemente tenía que suspender por varios minutos su sermón, porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios era inmenso. Pero el tema que más insistía es el santo predicador en el juicio que Dios espera a todos pecador. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis, porque continuamente recordaba a la gente lo que el libro del Apocalipsis enseña acerca del juicio final que nos espera a todos. Él repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: he aquí que vengo, traigo conmigo mi salario y le daré a cada uno según haya sido sus obras. Apocalipsis 22:12. Hasta los más espectadores y alejados de la religión se conmovían al oírle anunciar el juicio final que nos espera, donde los que han hecho el bien irán a la gloria eterna, y los que se dedicaron a hacer el mal irán a la eterna condenación. Los milagros acompañaron a San Vicente de toda su predicación, y uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo
que él solamente hablaba en español y en latín. Y sucedió frecuentemente que la gente y otros países le entendían perfectamente como si estuviera hablando en su propio idioma. Era como la repetición del milagro que sucedía en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando al llegar el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, la gente de 18 países escuchaban a los apóstoles cada uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente le hablaban en el idioma de Israel, que era el hebreo. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de su enorme fama y de la gran popularidad que lo acompañaba y de las muchas alabanzas que le daban en todas partes. Decía que su vida no había sido sino una cadena interminable de pecados y repetía: mi cuerpo y mi alma no son sino una pura llaga de pecados. Todo en mí tiene la fetidez de una culpa. Así son los santos, grandes en la gente de la tierra, pero como se sienten muy pequeños ante la presencia de Dios, que todo lo sabe. Los últimos años, ya lleno de enfermedad, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar, pero apenas empezaba a predicar, se transformaba, se le olvidaba sus enfermedades y predicaba con el fervor y emoción de los primeros años. Era como un milagro. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y entusiasmo. Y su entusiasmo era contagioso. Murió en plena actividad misionera el miércoles de ceniza del 5 de abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto en el año 1455. El agua de Fray Vicente. El santo regalaba a las señoras que peleaban mucho con sus maridos un frasquito de agua bendita y le recomendaba: cuando su esposo le empieza a insultarle, échese un poquito de agua en la boca y no se la pase mientras el otro no deja de ofenderle. Y este famoso agua de Fray Vicente producía efectos maravillosos para con la mujer que no le podía contar al marido, no le podía contestar al marido y no había peleas. Ojalá en algunas de nuestros hogares se volviera esta bella costumbre de callar mientras el otro ofende, porque lo que produce la pelea no es las palabras ofensivas que se oyen, sino las palabras ofensivas que se responden. San Vicente de Ferrer intercede por nosotros en este día, miércoles santo de gracia y bendición. Miren, tenemos esta imagen de este santo del día. Que el Señor nos bendice en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos los Vicentes, a todas las Vicentas, que el Señor los colme de gracia y fortaleza. Así sea. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a Jesús, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12. Mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él.
pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Jesús, Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso sentido que nos habla el Señor en este tema sobre la libertad. Y la libertad es un acto ejecutado con el espíritu de la alegría y de la paz. Te llena de armonía el que tú eres libre. Y en esa libertad, por consiguiente, llevas implícito la voluntad, el entendimiento, las potencias del alma. Es voluntad, entendimiento y ojo. Entonces, en esas potencias del alma va implícita la gracia de la libertad. Ahora bien, cuando nosotros miramos que esa libertad está condicionada por un vicio, ya no es libertad, ya es esclavitud. Por ejemplo, aquí vemos la libertad que está condicionada por la ambición en el corazón de Judas, y está planeando la forma de cómo él pueda tener ingresos de mayor alto índole, al decir que cuánto me dan si les entrego a Jesús. Y los judíos, en el momento de mirar que está con ese espíritu, pues les dicen 30 monedas de plata. Esa libertad que lo llevó a tener ese espíritu de ambición lo esclavizó. No quiero decir que la libertad te va a llevar a tener malas decisiones, no. Pero cuando tú no tienes medida y tienes esa situación de inclinación en una pasión, en un desorden, en un deseo, pues por consiguiente te conviertes en ¿cómo se llama?, en esclavo. Por eso mismo escuchamos que el mal, el pecado, no es una predestinación. Jesús, a través del mal, hace cosas buenas. Vamos a poner en el caso del mal de los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Son 12 hijos los que tuvo este santo varón. El menor, llamado José, estaba en ese proceso de sentirse amado por su padre Jacob. En la ancianidad Dios se lo concedió. Y José tenía la gracia del Señor, que veía e interpretaba los sueños propiamente que le acontecían, le acompañaban. De tal forma que en esa situación todos los hermanos tuvieron recelo y resentimiento sobre este hijo que pues era querido mucho más. Todos confabulaban, tenían el acecho de cerrarle el camino, incluso hasta dijeron, vamos a matarlo. Entonces fueron los hijos a pasturar el rebaño, conforme lo es todos juntos por la cantidad de animales que se tienen. Y en ese proceso Jacob le dice a su hijo José, ve a buscar a tus hermanos. Y José se va a buscarlos en Dotán, se va a buscarlos más allá. No estaban en el lugar indicado, se fue más lejos, una localidad que le llaman Dotán, que es mucho más lejos. Entonces ellos distinguen que ya viene José, así de lejos, en el caminar del desierto, y empiezan a pensar, miren, ahí viene ese soñador, miren, ahí viene, vamos a acosarlo, vamos a matarlo, vamos a decirle a mi padre que una fiera lo mató, que lo encontramos sus lienzos en el camino. Y esa era la forma de cómo ellos estaban haciendo con esa libertad manipulada con sus ambiciones de celo y recelo. Escúchalo bien, es una libertad porque es una opción. Ellos están optando por una oscuridad. Cuando tú eres libre, tú tienes la opción, dice el libro del Éxodo, el Señor
Yo te pongo delante de ti el bien y el mal. Te pongo la vida, la muerte. Es una opción. Entonces ellos escogen lo malo y en el momento de escoger lo malo, acechan contra José, lo meten a un pozo y pasa a unos mercaderes y se lo venden al mercader y actúan de tal forma diciendo que el hijo lo mató una fiera. Dios actúa sobre todo eso de tal manera que al paso de los capítulos encontramos que José está de mano derecha del faraón gracias a la fidelidad de José, porque José no optó por el desprecio de sí mismo, no optó por el desprecio de que me vendieron con recelo, con odio, con envidia, con coraje, que la vida no me ha dado nada bueno. Entonces, dentro de esa opción, José no se quedó atado en el pasado, como es que los hermanos confabulaban. José no era ciego ni era sordo, sentía el acecho, al igual que Jesús siente el acecho de Judas, sabe el modo de la traición, y dentro del saberlo, inmediatamente esa opción de Jesús es que yo voy a seguir amándote aunque tú me quieras vender por lo que tú quieras venderme. Entonces Jesús, en el momento de percibir esta situación, Jesús observa que ya hubo una negociación. Entonces esa libertad de Judas pues fue una opción de manipulación. Él mismo se dejó involucrar en esa oscuridad. ¿Cuánto me dan? Entonces esa manipulación de la ambición, una mala opción. No se te olvide que la libertad es un don de Dios. Y dentro de ese don de Dios, tú no tienes que dejarte manipular ni por el instinto, ni por el apetito, ni por el deseo, ni por esa inclinación que muchas veces vamos viéndonos esclavos. Ya no eres libre. Ya va manejándote a ti el instinto, el deseo, la carne, la pasión, la ambición con los trabajos. Entonces ya no eres libre. Hoy el Señor te está mostrando que Judas, en el momento de tener esa opción equívoca, dejándose manipular por la ambición, ¿cuánto me dan? Y ellos procedieron a negociarle 30 monedas, los judíos, porque ellos estaban ya con el acecho de quererlo matar. Escucha cómo dice el resto del Evangelio de San Mateo. Jesús procedió a seguir preparando la cena de Pascua. Jesús no se queda bajo la sombra de ese sentimiento, de ese resentimiento. Muchos de nosotros nos quedamos bajo la sombra de ese sentido de disgusto, de pleito, de ese sentido equivocado. Jesús le dice, vayan a la casa de fulano. Es también otro tema importante. ¿Por qué no le pone nombre a ese señor? Dice Jesús, el primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te celebremos la cena de Pascua? Él le respondió, vayan a la casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la cena de Pascua en tu casa. Entonces ellos hicieron los preparativos y para festejar la cena de Pascua. Es importante que Jesús no se queda asimilando un disgusto, un resentimiento sobre uno de mis discípulos, no se queda asimilando un sentir, sino Jesús es libre y opta dentro de ese caminar de lo que tengo preparado adelante. No se queda ahí detenido. Es muy importante que lo vayamos asimilando, porque muchos de nosotros, cuando sabemos que alguien me traicionó, estamos con un revoltijo. Y bueno, pues me traicionaste. Entonces aquí nos habla el Señor que Jesús se fue a preparar la cena de Pascua y le dice, en la casa de fulano. Acuérdate que no dice nombre porque no es una buena referencia. Jesús quiere ir a celebrar
en la casa de fulano donde se juntan perenganos y sultanos. ¿Qué quiere decir eso? Gente que no es de muy buena, muy fina reputación. Jesús quiere ahí manifestar esa gracia de bendición y ahí se queda. Entonces sigue el trayecto de la obra de Dios, sigue el trayecto en su libertad, no la libertad de Judas. Es que Judas me traicionó y que Judas. Entonces, en ese momento de comenzar la cena, al atardecer de él se sentó a la mesa y con los 12 y le dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, ya estando todos. Y en el momento de manifestarle eso, empezaron ellos a sentirse tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Me empezaron a hacer el sondeo: soy yo, Señor, soy yo, Señor. El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Una cosa es que yo sé que voy a morir por la etapa, mi edad, mis circunstancias, pero otra cosa es que tú estás acortando mi realidad de vida. Entonces es importante mirar que los que acechan siempre a nuestra situación de libertad por la ambición, estamos acortando la vida. Estamos acordando. Si es que tú eres libre, pero dices que no puedes ir a comer porque estás trabajando, estás acortando tu vida. Es que tú eres libre, pero es que quiero estar con este vicio, este placer, estas drogas, este alcohol. Estás acortando tu vida. Y dentro de este caminar el Señor te está invitando a tener ese espíritu coherente. La libertad es que tú no seas manipulado, sino que tú sepas escoger de frente de ti el bien y el mal. No se te olvide que el pecado no es una predestinación, es que yo soy muy débil y siempre estoy cayendo en el mismo. No es así. Es que tú tienes una opción cuando estás enfrente de la realidad del bien y del mal, y no tienes que ser manipulado por nadie. Así que no te cegues. Hoy escuchamos que Judas decide y le pregunta: ¿acaso soy yo, Señor? Tú lo has dicho. Y Judas emprende ese caminar porque puede el Señor puede ver al Señor, el Señor dejarlo así, pero no. Hoy nos invita el Señor que habemos muchos Judas en el camino, que siempre estamos optando mal. Hoy Dios te envíe con su misericordia y te dé gracia y fortaleza. Hoy, miércoles santo, vamos a explicar lo que pasa el sábado santos en la catequesis, y son 4 puntos lo que pasa. 1, que se llama lucernario, donde termina con el pregón pascual. 2, que se llama liturgia de la palabra. Liturgia de la palabra es ese caminar de las 7 lecturas. 3, que se llama la renovación de nuestro bautismo en el Señor, en esa renovación la gracia divina del Señor. Y 4, que se llama la Eucaristía. La Eucaristía. En estos 4 puntos que se celebra el sábado de gloria, nos invita el Señor a manifestar ese camino de vida y resurrección. Que el Señor te guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz miércoles santo para todos. Nos vemos el rato en la celebración. Bendiciones a todos.